miércoles 3. Claro, pero hoy tomaban otro. Ah, No, yo rendí inglés 1, pero también rindieron el miércoles y hoy nos separaron en 2 grupos. Ah, debe ser eso, Lara. Bueno, vamos a ver más o menos lo importante de las clases de hoy. Las clases de esta semana ya las tienen subidas hace 2 semanas. La clase de seminario de hoy es una clase de bacterias con vía de ingreso respiratorio que incluye las características generales de esos agentes y qué tipo de infecciones producen, cómo se diagnostican, cómo se detectan. Y la clase de laboratorio habla de la toma de muestras, de la etapa preanalítica, que es la que les toca hacer al médico, que es la de la toma de muestra a un paciente, y algo de lo que se hace en el laboratorio con esa muestra respiratoria. Y también lo que tienen es más o menos dos clases en el campus. No sé si las llegaron a ver, eso denle una mirada porque por ahí alguna pregunta de eso también hay en el parcial. Tienen una clase en el cuadernillo, un apunte sobre aislamiento respiratorio, cómo se debe proceder en el ámbito hospitalario con aquellos pacientes que tienen infecciones respiratorias agudas. Uno es de aislamiento respiratorio y el otro es de bioseguridad en el ámbito de la salud, ¿sí? Son dos presentaciones extra generales. Entonces, tenemos la clase 1, que es agentes bacterianos con ingreso respiratorio, y la del laboratorio, que es diagnóstico de agentes con vía de ingreso respiratorio, ¿sí? Profe, yo las clases no las llegué a ver, pero sí leí el anexo. ¿Con eso alcanza para el parcial? Puede que sí, puede que sí. El anexo es en parte lo que está en la clase. Bien, vamos a la primera parte, que es bacterias. Ya la semana pasada discutimos acerca de los virus que afectan las vías aéreas respiratorias. Ahora hablemos un poco de las bacterias. En el primer ejercicio tenían que comparar dos agentes. Esos dos agentes son frecuentes en la vía superior. Tengan presente la anatomía de las vías aéreas, qué consideramos vía aérea superior y qué consideramos vía aérea inferior, para ver el tipo de agentes y las infecciones, ¿sí? En el primer ejercicio decía, bacterias frecuentes en la vía aérea superior. Realice un diagrama comparativo entre Streptococcus pyogenes y Corynebacterium diphtheriae, teniendo en cuenta las siguientes características o ítems. Característica y estructura del agente, periodo de incubación, vía de transmisión, el cuadro clínico del paciente, la epidemiología y la vacunación. Eso es lo que decía el ejercicio. Ahora veamos, esperen que les comparto. ¿Se ve? Sí. Bueno. Acá tenemos al Streptococcus pyogenes y al Corynebacterium diphtheria. El Streptococcus pyogenes es un coco gram positivo de crecimiento rápido en cadenas. Se llama strepto porque se ven los cocos encadenados. Strepto es cadena, ¿sí? Este agente va a colonizar la vía aérea superior solamente y también puede colonizar la piel, o sea que tiene una vía de ingreso por gotitas respiratorias, ¿sí? Pero también entra a través de heridas en la piel. El riesgo que corren de infectarse con este agente es más frecuente en niños. Pero, ¿qué factores de virulencia tiene la bacteria? La bacteria tiene una capacidad de adherirse a las células que va parasitando, que va dañando, y de esa forma, al adherirse a las células, suele evitar la ozonización y la fagocitosis. Este agente en general, el Streptococcus pyogenes, va a causar infecciones y esas infecciones se caracterizan por ser supurativas o no supurativas. Infecciones supurativas de la vía aérea superior, vamos a encontrar la faringitis,
pero una faringitis supurativa. Luego, en el núcleo piel, vamos a ver otras afecciones que produce este agente por vía de ingreso piel, como puede ser la pioderma o erisipela, un tipo de celulitis con origen bacteriano, la fascitis necrosante. Y en infantes se suele dar, o también en otro tipo de pacientes, el shock tóxico estreptocóxico, porque algunas cepas producen toxinas, ¿sí? Que producen este shock tóxico. En otros pacientes, este mismo agente puede producir infecciones no supurativas como son la fiebre reumática, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del estreptococo que afecta la vía aérea superior con el Corynebacterium diphtheriae? El Corynebacterium es un bacilo pleomórfico gram positivo. Veamos, cuando nosotros les preguntamos las características, tomen en cuenta esto. Hasta ahora la materia fue ver las características generales de los agentes, por un lado, ver cómo responde el sistema inmunológico ante esos agentes en términos generales, cómo es la estructura, la función, la anatomía, la histología y la función del sistema inmunológico, ver cómo influye la nutrición saludable en la salud de la persona y qué relación hay entre lo que se come y la respuesta inmune. ¿Bien? A partir de ahora la asignatura es por vía de entrada. Empezamos la parte de microbiología. ¿Bien? Entonces, todos los núcleos que vamos a abordar son por vía de entrada. Este núcleo en particular es por vía de entrada respiratoria. Entonces, vamos a hacer énfasis en las infecciones respiratorias producidas por los agentes. Cuando veamos el núcleo piel, por ahí volvemos sobre estas infecciones de piel. Pero, como vamos a hablar de microbiología, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre un coco y un bacilo? ¿Alguien me puede decir? Cuando nosotros les pedimos características de las bacterias, vamos a estar refiriéndonos a si son, a qué forma. ¿Cuál es la diferencia entre un coco y un bacilo? El coco tiene forma redonda y el bacilo es más como un palito estirado. ¿Redondo implica chato? No, es una esfera. Ah, Y el bacilo sería más un cilindro. claro. El bacilo es más largo que ancho en la tridimensión y los cocos son esféricos, ¿bien? Y en este caso el estreptococo es un coco, pero no está solo. Cuando hay división celular, las células quedan unidas entre sí, se forman pequeñas cadenas. En cambio, el Corynebacterium dice que es un bacilo pleomórfico. ¿Qué quiere decir pleomorfo? Que algo sea pleomorfo. ¿Saben? Que presenta varias formas, no. Sí, es eso. O sea, vos esperás verlo como forma bacilo bien alargado, pero en algunas situaciones de cultivo, en algunas condiciones, puede verse no en forma coco, pero en bacilos bastante cortitos. Dependiendo de las condiciones de crecimiento puede variar la forma. Ahora, lo importante es ver por qué una bacteria es gram positiva o por qué una bacteria es gram negativa. En este caso son dos bacterias gram positivo. ¿Qué implica eso? Que tiene doble cápsula en la membrana. Tiene más No. glucoproteína. Que tiene una por eso- capa. No, Que Daniela, tiene una no. Espera, ahí voy, Juana. Guarda, Daniela, con lo que estás diciendo. La membrana celular es una estructura que se da en las células eucariotas y procariotas, que está hecha de fosfolípidos, ¿sí? Y que tiene proteínas incluidas en la membrana, receptores. Pero las bacterias y los hongos, a diferencia de los protistas y de los animales, por fuera de esa membrana de fosfolípidos, tiene una estructura que se llama La pared celular.
pared celular, ¿sí? Bien preciso esto, guarda con eso. Esa pared celular es diferente entre los gram positivos y los gram negativos. Y ahí viene lo que explicaste. ¿Qué decías, Juana? No, iba a decir que los gram positivos tienen una capa gruesa de peptidoglicanos y los gram negativos una capa más delgada. Bien, si bien los gram positivos tienen una capa más gruesa de peptidoglicanos, los gram negativos ¿tienen peptidoglicanos? Sí, pero se habla Eso de es. gram positivo y gram negativo por la tinción, que las gram negativas dejan pasar más tinta, no me acuerdo cómo se llamaba, y las gram positivas menos. No, quiero que aprendan concretamente los componentes de la pared de un gram positivo y de un gram negativo y que repasen concretamente las técnicas de tinción. Eso es algo que va al parcial. Eso es algo que no puede faltar y que vamos a repasar núcleo a núcleo. Las bacterias gram positivas y las gram negativas tienen diferencias en la estructura de la pared, no de la membrana, de la pared celular. Guarda, Daniela, que la cápsula es otra cosa además, ¿sí? ¿Qué es la cápsula? Es que esa bacteria pasa de una forma vegetativa, donde metabólicamente está activa, tiene los flagelos, se mueve, se alimenta por sideróforos, ¿sí? A encapsularse, a rodear su ADN y las organelas con un poco de membrana y un poco de pared con otra estructura externa que se llama cápsula. Y eso vuela en el aire. Las Pero no bacterias, había bacterias que son encapsuladas y igual se reproducen y todo, y otras que no. no, Daniela, las bacterias cuando están en la fase vegetativa tienen su membrana y su pared celular, ¿sí? Su forma habitual, y están metabólicamente activas. Cuando entran en una especie de torpor, cuando bajan su metabolismo, dado que las condiciones ambientales no son buenas, muere parte de la célula vegetativa y el ADN, los ribosomas, quedan rodeados por algo de membrana celular, por algo de pared celular y por afuera una cápsula proteica, una cápsula de hidrato de carbono. Quedan con forma de espora y eso puede volar en el aire, puede venir en el agua, pero tiene que encontrar un sustrato adecuado que le permita volver a germinar. Y en la germinación se vuelven vegetativas y se pueden volver a alimentar y se dividen. Si no están como cápsula, pero yo saco esa cápsula que en general es de hidratos de carbono y que no es detectada por muchas partes del sistema inmunológico, sí por el vaso, por los linfocitos B de la zona marginal, pero cuando esa bacteria que está como cápsula, encapsulada, germina, deja la cápsula, brota y vuelve a crecer con su forma original. Dentro de la cápsula, si vos vas para abajo, viene la cápsula esta de hidratos de carbono, después la pared celular y después la membrana celular. ¿Eh? Es un estadio en la vida. No todas las bacterias pueden encapsularse. Es una estrategia de supervivencia cuando las condiciones ambientales son desfavorables. ¿Sí? Ahora, la pared de una gram positiva en general es más gruesa y en sus componentes tienen peptidoglicanos. Los peptidoglicanos son son macromoléculas formadas por parte proteínas y parte hidrato de carbono. ¿Bien? En la superficie de la pared, no de la membrana, de la pared. ¿Bien? Ahora, la gram negativa, si bien tiene una pared mucho más delgada, es una pared mucho más compleja, porque adentro tiene lípidos. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan presente, que lo hayan aprendido. Si no lo tienen, lo van a tener que ir a rescatar. Esperen que les muestro el esquema que estaba de este tema en el núcleo 1. Te pregunto, ¿las gram negativas no tenían doble pared? Había una de las dos que tenían doble.
Por eso No, se tenía doble una más pared que... no. Tienen una pared. Puede ser más gruesa o más fina. Puede tener muchas capas o pocas capas. ¿Sí? Lo que incluía la de las gram negativas era el LPA, la LPS, ¿no? Que actuaba también como antígeno, creo. Fíjense en el núcleo 1, en la guía, tienen el esquema de la estructura de la célula procariota bacteriana. Una célula procariota bacteriana tiene esto azulcito que es la membrana celular, ¿sí? Adentro tiene el ADN, que es circular, y las únicas organelas, que suelen ser ribosomas. Eso le pasa a las dos. Ahora, por fuera de la membrana, que es de fosfolípidos, igual que las células nuestras, solo que no tiene colesterol, tiene la pared, ¿bien? La pared celular. Esta pared celular de gram positivas es más simple y tiene peptidoglucanos. En cambio, la pared de las gram negativas es bastante compleja y además de contener peptidoglucanos, contiene lípidos, como bien dijeron recién. Ahora, acá les dejamos un esquema de cómo es la pared de las gram positivas y de las gram negativas. ¿Ven? Acá está la membrana plasmática en verde y luego viene la pared. Fíjense que la pared tiene en esta una... Uy, el perro está pesado. Fíjense que la gram positiva tiene esto de peptidoglucanos, ¿sí? La pared es gruesa, pero es más simple. O sea, viene la membrana celular o la membrana plasmática y después una pared de peptidoglucanos. En cambio, esta es la pared de una gram negativa. ¿Ven la membrana plasmática? Pero por fuera hay como muchas capas. No son muchas membranas, son muchas capas de la misma membrana. Entonces tenemos una, vamos de afuera para adentro, una pared externa que en general tiene proteínas y tiene lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son combinación de lípido y de hidrato de carbono. Luego tiene peptidoglucano también, y después un espacio y viene la membrana. ¿Sí? O sea, el peptidoglucano es un componente de la pared, de ambas. La diferencia es que las gram positivas tienen mucho más peptidoglucano, y es lo único casi que tienen en la pared, y las gram negativas tienen por afuera proteínas con lípidos, y por adentro peptidoglucano, el espacio y la membrana. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tiño con la coloración de gram, como vamos a hacer en el segundo cuatrimestre en el laboratorio, a ambas? ¿Cuál es el procedimiento de la tinción de gram? ¿Qué hago primero? Primero se tenía con el colorante, que no me acuerdo bien cómo se llamaba, cristal violeta, creo. Se fijaba, es como que se lavaba con alcohol, con alcohol no, con agua, para sacar lo restante. Entonces, en teoría, las gram positivas iban a retenerlo, iban a retener el color porque tienen la pared gruesa de peptidoglicanos. Después se aplicaba otro colorante y también se volvían a jugar, bueno, no me acuerdo bien. Pero cuestión, las gram negativas iban a teñirse rojo por ese colorante. ¿Cuál? El segundo, la safranina. Exacto, sí. Bien. Muy bien, Brenda. Eso es lo que tienen que saber de este tema. Eso no lo pueden no saberlo, ¿sí? Si no lo saben, estudienlo. Ahora, miren el proceso. Esto está en la guía que tenían de núcleo 1. Como bien dicen, ahí alguien además agregó la fijación. Yo voy al laboratorio, tengo una muestra de esputo de un paciente.
lo extiendo en un preparado, el moco con las bacterias potenciales, ¿sí? Lo fijo con calor para que las bacterias se queden adheridas al vidrio, que no se muevan, y ambos, a la positiva y a la negativa, les pongo coloración de cristal violeta y un Lugol de mordiente, ¿sí? Ven que las dos bacterias quedan violetas, se tiñen, el péptido glucano de las dos bacterias se tiñe de violeta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo le pongo esa acetona o ese alcohol que bien dijo Brenda, la pared de péptido glucano, de proteína con hidrato de carbono, queda de color violeta. Pero los lípidos que tiene por fuera la gram negativa, los lípidos se extraen con solventes orgánicos, ¿sí? Siempre que nosotros en una muestra tengamos lípidos, le ponemos cloroformo, que es un solvente orgánico, y los extraemos. Les ponemos alcohol y los extrae, los saca, los disuelve. Le ponemos acetona y los disuelve. No a los hidratos de carbono de la pared positiva, sí a la parte de afuera de la negativa que tenía lípidos. ¿Bien? Por eso queda clarita. Entonces ahí, si yo miro el microscopio ahí, a esta la veo violeta y acá no veo nada. Entonces, además le ponen el otro colorante que no se acordaba el nombre, Brenda, pero dijo todo bien, que es la safranina. La safranina a esta no le hace nada porque está tan saturada de violeta que no toma el color. Y esta, que ya había vuelto a ser clarita, se tiñe. ¿Ah? Entonces, la pared de la gram positiva es más gruesa y solo tiene péptido glucano que se tiñe de una vez que está fijada, se tiñe con cristal violeta de violeta. En cambio, esta pared de peptidoglucano con lípido, proteína y lipopolisacárido, se tiñe con el violeta, pero cuando se le mete el alcohol se decolora, todo este lípido se decolora, y entonces el lípido se tiñe con safranina. Por eso estas quedan rosas y estas quedan violetas, ¿sí? Eso es. ¿Y el Lugol qué hace, profe? No entendí. El Lugol en general es un mordiente, hace que favorece que el colorante penetre mejor en la célula. ¿Viste? ¿Nunca has teñido telas vos con anilina? No sé. Siempre en las tinciones se necesita un mordiente, una sustancia que se adhiera transitoriamente y que habilite a la entrada del colorante. En la tinción de tela se usa sal gruesa, por ejemplo. Bien, entonces, vamos de vuelta. Si yo les digo que el Streptococcus pyogenes es un coco gram positivo que tiene crecimiento rápido en cadenas, ustedes saben que tiene una forma esférica, que las cadenas son células que están una al lado de la otra, que se han dividido y no se han terminado de separar, por eso quedan en colonia, en cadenita, ¿sí? Y es una bacteria que es positiva, o sea que cuando el colorante azul violeta cristal entró, no salió más, ¿sí? Tiene la capacidad de adherirse a las células y entonces esquivar la respuesta del sistema inmune, que es la opsonización y la fagocitosis, y causa infecciones como faringitis, escarlatina, ¿sí? Mientras que la difteria es una enfermedad que afecta al único reservorio que es el ser humano, y es el ser humano portador de ese germen en la orofaringe y en la piel. En general, la población no es susceptible porque está vacunada contra difteria, ¿sí? Los niños o adultos no vacunados sí son susceptibles, por eso la vacunación es tan importante. Pero en este caso, el Corynebacterium es un bacilo. Los bacilos son más largos que anchos y en este caso también es gram positivo, ¿sí? ¿Y el periodo de incubación? ¿Qué factor de virulencia tiene la difteria? Tiene una toxina diftérica, ¿sí? Esas toxinas, todas las toxinas bacterianas tienen algún efecto. Pueden ser efecto nervioso, puede ser a efecto a nivel neuromuscular, puede ser necrosante, ¿sí? En general eso del periodo de incubación y todo depende de qué enfermedad se trate, ¿sí? Tenés que fijarte cada una de estas
qué periodo tiene. Pero bueno, vamos a hacer énfasis en las que son respiratorias, como son las faringitis. Tanto el Streptococcus pyogenes como el Corynebacterium diphtheriae causan infecciones de las vías aéreas superiores. Luego lo que tenían en la clase es una comparación entre varios agentes, que no vamos a revisar. Para estudiar hagan el cuadro. Pero estábamos comparando el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza, el Mycoplasma, ¿sí? La Chlamydia pneumoniae, la Bordetella pertussis, que es el agente causal de la tos convulsa. Y después tenían un apartado que son bacilos gram negativos en el laboratorio, uno de ellos es Klebsiella pneumoniae. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas bacterias? Todas estas, menos la última columna de bacilos gram negativos, causan infecciones en la comunidad, ¿sí? Las encontramos en pacientes que lo adquieren en la comunidad, mientras que los bacilos gram negativos son en particular infecciones que los pacientes adquieren en el ámbito hospitalario. No son de la comunidad, sino son intrahospitalarias. Y bueno, para cada uno de estos agentes, fíjense bien de poner la forma que tienen las colonias, la forma que tiene la célula, cómo se tiñe, si hay alguna característica que tenga que ver con su cultivo, cuáles son anaerobios, facultativos, fermentadores, porque un bioquímico cuando recibe una muestra le hace pasar primero la cultiva para amplificar la cantidad de bacterias que hay en un medio rico y después los siembra en distintos medios, en distintas placas para ver cómo reaccionan a distintas cosas, ¿sí? Para determinar a nivel específico de qué bacteria se trata. No lo vamos a ver en detalle, eso háganlo ustedes para estudiar, pero me parece que está bueno que se lleven de esta clase, si lo quieren mirar, este ejercicio, porque este ejercicio detalla qué es considerado vía aérea superior, qué es considerado vía aérea inferior y cuáles son los agentes causales de infecciones, tanto bacterianos como virales. Por ejemplo, vía aérea respiratoria superior, las fosas nasales, los senos paranasales que se pueden, las fosas nasales se ven afectadas en un resfrío, por ejemplo, los senos paranasales en una sinusitis, la faringe en una faringitis, ahí está el Streptococcus pyogenes que vimos recién, a la Haemophilus influenza, las infecciones de la laringe se llaman laringitis, en general la dan varios virus, rinovirus, adenovirus, paramexovirus, picornavirus, incluso el coronavirus. Y cuando hablamos después de la epiglotis, hablamos de vías aéreas inferiores, ¿sí? Vamos a hablar de la tráquea, de los bronquios, de los bronquiolos y de los pulmones. Ahí en la tráquea vamos a tener traqueitis, en los pulmones neumonías o neumonitis, en los bronquios bronquitis o bronquiolitis, ¿sí? Y fíjense cómo en cada una de estas hay agentes diferentes. En general, los agentes que afectan la vía aérea superior exclusivamente pueden ser el Corynebacterium diphtheriae, que hablamos recién, el Streptococcus pyogenes o Catarrh rallis, pueden ser, pero el resto pueden afectar ambas vías. Y eso va a depender de la inmunidad que tenga el paciente, ¿sí? La vía de entrada es por la boca o por las vías aéreas, por las narinas, y debe hacerse una colonización ahí y la infección quedar limitada, y en algunos casos, como pasa en el virus de la gripe o en el coronavirus, la infección puede bajar a las vías aéreas inferiores y colonizar el pulmón. Y eso va a depender del estado de inmunidad del paciente. Por ejemplo, una gripe en un paciente adulto inmunizado previamente no baja de vías aéreas superiores, pero en un adulto mayor puede causar una neumonía. O los virus de parainfluenza 3, el virus sincicial respiratorio, pueden ser causales de neumonía en pediátricos, en lactantes, pero no en niños ni en adultos, ¿sí? Acá hay una mención también del virus de varicela zoster y del sarampión,
que tienen vía de entrada respiratoria y pueden causar algún tipo de neumonía, además de afectaciones en piel y afectaciones nerviosas. ¿Sí? Entonces, el Profe, cuadro, tengo una pregunta. sí, Es del cuadro de anterior. En el caso de cuando te pregunta medidas de aislamiento y prevención, ¿es el tipo de aislamiento que requiere para ese agente y prevención que sería no, tipo el lavado de manos y eso? ¿Cómo sería? las medidas de aislamiento y prevención son el paciente infectado, ¿qué tiene que hacer para no contagiar? O el paciente sano, ¿qué tiene que hacer para no contagiarse? Bien. Si Y son en el, y la en- clase de aislamiento respiratorio que te decía que está en la plataforma. sí, sí. ¿Y en bacilos gram negativos nosotros elegimos uno y desarrollamos ese o tienen características en generales como para hablar de todo? Tal cual. Cuando vos buscas en el libro bacilos gram negativos, te los pone todos juntos y te los analiza como un grupo general. La Klebsiella y las Pseudomonas son dos representantes. Creo que en la tabla les pusimos. Esta es la clase que te digo de aislamiento respiratorio donde está. O sea, Sí, sí. imagínate lo que tenés que hacer para no contagiarte el COVID. ¿Qué Sí. haces? Sí, sí, por eso, usar tapabocas, lavarte las manos, las superficies y demás. Y estar a 2 metros de distancia de una persona que está infectada o que potencialmente puede estar infectada. Es Claro, eso. pero como las mayorías se transmiten medianamente, igual son más o menos la misma para todos, porque son todos de vía entrada respiratoria, por lo tanto el Exacto, tapabocas, las manos y demás. exacto, Lara, tal cual. Por eso es que durante el 2020 bajaron las infecciones respiratorias de todos los demás agentes, porque cuando hubo aislamiento, hubo falta de contacto entre personas y eso hizo que cambiara la frecuencia de contagios que se dan siempre en etapa de invierno, ¿entendés? Porque justamente como son de vía de entrada respiratoria, tienen medidas de prevención comunes. Y eso es lo que van a ver a lo largo de todos los núcleos. Cuando nosotros hablamos de infecciones que entran por vía de entrada digestiva, en general, lo que entra por digestivo, la clave está en los alimentos y en la calidad del agua, ¿sí? Lo que entra por vía de transmisión sexual, la clave está en los métodos de barrera en una relación sexual, ¿sí? Entonces, cada uno de los núcleos tiene que ver más que nada sobre cómo promover la salud de los pacientes sanos y por qué vía se contagiaron o cómo tratar al paciente enfermo, ¿sí? Esa es la clasificación que tiene. Pero bueno, fíjate que Gracias. la de transmisión en estos siempre son gotitas respiratorias, secreciones nasales, secreciones respiratorias. Pero bueno, hay algunos de ellos que, sí, en general es la vía de transmisión o la forma es la misma, ¿sí? ¿Y algo me dijiste de los bacilos que me No, quedó? no, te había preguntado eso, si hablábamos de los bacilos en general o teníamos que elegir uno y completar de ese, pero No, ya me cuando vas respondiste. al libro, busca en los análisis bioquímicos cuáles son las categorías de bacilios gram negativos que afectan las vías respiratorias. Y vas a Bien. encontrar que en general son Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, son un grupo que en el laboratorio de análisis directamente los ponen en la categoría de bacilios gram negativos y se tratan a todos de la misma forma. Listo, gracias. Bien, la otra clase que tenían para ver es el encuentro 24, que tiene diagnóstico de agentes virales y respiratorios en el laboratorio. Como objetivo de esa clase tenían conocer los métodos diagnósticos de enfermedades virales y bacterianas de ingreso respiratorio, discriminar entre gérmenes que producen infecciones de la vía aérea respiratoria inferior y superior, eso es lo que hicimos con el gráfico de recién, y relacionar los datos epidemiológicos y clínicos necesarios para la orientación del diagnóstico microbiológico. ¿Qué es lo importante de esta clase? Acá tienen dos videos que hablan sobre los métodos de muestreo.
el médico o el enfermero es el que va a tener que hacer este muestreo respiratorio. Ese muestreo es clave para saber qué agente está infectando al paciente y luego pensar en un tratamiento adecuado, ¿sí? Por ende, garantizar que la muestra llegue bien a tiempo al laboratorio y sea bien tomada es importante. En general, como recomendaciones, se habla de qué tipos de hisopos se tienen que usar para tomar las muestras, siempre de nylon o de rayón, con mango de plástico, nunca con mango de acrilato de calcio o con mango de madera porque puede dañar algunos estudios moleculares, sobre todo el PCR. Es necesario disponer de todos los materiales necesarios organizados previo a la toma de muestras y sobre todo que el personal de salud que va a manipular esas muestras o que va a tomarlas disponga de los elementos de protección necesarios, ¿sí? Los EPP. Y eso está en la otra clase que tenían grabada. Todas las muestras respiratorias se le puede pedir al paciente primero que se suene la nariz previo a la toma de muestra para desechar todo el moco que había y que con el hisopo se pueda tomar la mucosa respiratoria y tomar muestras de algunas células. Todos los desechos patogénicos se ponen en el ámbito hospitalario en bolsa roja. ¿Bien? Y hay empresas especiales que se encargan de la eliminación de esos residuos. En general se queman, se combustionan. Y es muy importante para el personal de salud rotular los frascos que luego van a ser remitidos al laboratorio. Si los frascos no están bien remitidos, no tienen el nombre del paciente y nunca nos vamos a enterar de los resultados para poder comunicarlos oportunamente. Bien. Ahora, ¿qué es lo importante de esta clase? Que sepan distinguir todos los tipos de toma de muestras, ¿sí? Acá tienen un exudado de fauces, un hisopado nasofaringio, una toma de muestras de esputo, un aspirado traqueal y un lavado bronquialveolar. ¿Qué me va a permitir cada una de estas tomas de muestras? Por ejemplo, ¿qué me va a permitir el exudado de fauces? Con un hisopo faríngeo de algodón, yo puedo meterlo por la boca y tocar la zona de la faringe, ¿sí? Puedo raspar la lengua y puedo raspar las amígdalas, puedo raspar la zona de la faringe, ¿sí? Ese hisopado que yo hago de las fauces me va a permitir detectar algunos agentes bacterianos, como todos los estreptococos beta-hemolíticos o, uy, no sé qué hice. ¿Siguen viendo ustedes? No, No vemos. A veces se me cortó la conexión, a ver. El estreptococo piógenes del que veníamos hablando va a estar en la faringe, el estreptococo beta-hemolítico, algunos beta-hemolíticos también. Entonces, con un hisopado de fauces, yo ya los puedo, a ver si ahí puedo. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, pero Ay, no sé qué pasó. Bueno. No sé qué pasó. Bueno, yo ya los puedo diagnosticar con el hisopado de fauces, de la boca. Entra por la boca. ¿Qué hago con esta muestra? ¿Lo tengo que remitir inmediatamente al laboratorio o en su defecto conservarlo en frío antes de la llegada al laboratorio? Luego lo voy a cultivar, en general no en frío, conservar en un medio de transporte, pues si le pongo mucho frío puedo matar a las bacterias. Y si dejo pasar mucho tiempo pueden prosperar las propias bacterias además o ser contaminada la muestra por otras, o sea que tiene que ser inmediato. Para Streptococcus piógenes hay en general algunas inmunocromatografías de test rápido, ¿sí?
se pone en el cromatógrafo, en una especie de papel, se siembra la muestra y tiras reactivas del tipo de las del test de embarazo, ya te dice si había estreptococo, porque detecta la toxina. Pero si no, se los puede cultivar, sobre todo a los beta-hemolíticos, como les decía, les mostraba en el video, Valeria Fanjul, que es la bioquímica del HPC que está trabajando con nosotros, le filmó un video, no sé si vieron la clase, véanla después. Se puede cultivar en agar bovino, ¿sí? Y identificar ese agente por pruebas bioquímicas. Otro de los, acá estamos accediendo a la boca y a la faringe. Entonces buscamos las bacterias que son típicas de esa zona. A través de un hisopado nasofaringeo, ya puedo con un hisopo de nylon o de rayón, con mango plástico, nunca de madera, detectar virus respiratorios. ¿Les suena esto, este método? Sí. Lamentablemente sí, ¿no? ¿Quiénes han tenido algún hisopado este año y medio? Váyale que Yo sí. No, tuve 2 o 3. Yo tres, ¿Tres? ¿Paloma? ¿Quién fue? ¿Juana? tres me... No, yo No, tres. yo, Juana. Ay, qué feo, Juana. Y Sí. todos son negativos, decime. No, uno fue positivo. Ay, ay, ay. Dicen que es bastante doloroso. Entonces, una vez que ingresa el hisopo, lo que tiene que tender a hacer es arrastrar células, porque esas células tienen más probabilidad de contener el virus, cual fuere el virus. Y este método sí tengo que conservarlo refrigerado, porque yo estoy buscando virus y si yo lo conservo no refrigerado, pueden prosperar otros agentes como hongos o bacterias que yo no deseo, porque con el hisopado nasofaríngeo voy a buscar virus. Entonces, los virus van a ser muy poquito de ADN o RN viral lo que yo recupere. Voy a tener en épocas de no COVID una posibilidad de poner eso en un cultivo, o sea, sembrar eso en unas células y que las células vayan muriendo o vayan expresando esos virus y entonces yo veré el efecto citopático viral de esos virus, un método directo. Y después marcar algún componente con inmunofluorescencia y que me revele la presencia de esos virus. Hoy en día esto no se está haciendo por el hecho de que el virus puede ser SARS-CoV y se tiene que tratar en laboratorios de máxima seguridad 1. Entonces, lo que se hace es o métodos rápidos por inmunocromatografía o PCR. ¿Qué son los métodos rápidos por inmunocromatografía? Yo tengo un kit, como el test de embarazo, no sé si alguna vez hicieron alguno. Yo tengo un kit, hisopo y pongo el material de ese hisopado en una tira reactiva que da color si hay presencia del virus. Pero reacciona ante la poquita cantidad de virus que yo puedo haber sacado. Por ende, los test rápidos, si bien son rápidos y son útiles para el campo, pueden dar falsos negativos. En cambio, la reacción en cadena de la polimerasa es una máquina donde yo le pongo una molécula de genoma viral y la máquina la multiplica. Hace cantidades exorbitantes en menos de de ciclos de 16 horas. En calor, con enzimas bacterianas que no se desnaturalizan con la suba de calor, le pongo nucleótidos y enzimas y me fabrico un montón de ADN viral o de ARN viral. Entonces, con esa cantidad más grande, yo sí lo puedo sembrar en una cromatografía y contra el antígeno. O sea, yo siembro el antígeno contra una ARN complementario o un ADN complementario. Entonces, si me da una banda, quiere decir que había virus ahí. Estos métodos de PCR son más exactos, porque yo estoy trabajando con una cantidad muchísimo más grande de genoma. En cambio, en el método directo, si yo tomo la muestra y la pongo, estoy trabajando con poco. En pacientes que tenían mucho virus encima, en la muestra iba más virus. En pacientes que tenían un poquito todavía, no lo detecto. ¿Se entiende? Bien. Después tenemos las muestras de esputo. El esputo
es obtenido de un paciente que voluntariamente, adulto, lo entrega. Uno al adulto le puede pedir que tenga una expectoración espontánea, le puede decir tosé y escupí en el frasco estéril de boca ancha. ¿Sí? Tosé, tosé, tosé y escupí todo, desde los bronquios. ¿Sí? Al paciente adulto uno le puede pedir una muestra de esputo. Entonces, en esa muestra salen los agentes respiratorios, desde los bronquios, desde el bronquiolo, desde la tráquea, desde la laringe, desde donde estuvieran. Salen las bacterias, los virus, incluso las micobacterias, como la tuberculosis, incluso algunos hongos, porque los hongos pueden infectar el pulmón, puede haber hongos en vías respiratorias. Son menos frecuentes, sobre todo en esta región fría, templada, pero en regiones cálidas son muy frecuentes las infecciones respiratorias por hongos. Entonces, con estas muestras, yo voy al laboratorio y hago algo. ¿Qué puedo hacer con las bacterias, con las micobacterias y con los hongos? Directamente las puedo mirar al microscopio, agarro el esputo, el moco, lo siembro en un porta, lo tiño y miro al microscopio a ver qué hay. Distingo gram negativas, distingo gram positivas, distingo esporas de hongo. ¿Cómo teñimos a los hongos? Otro contenido de parcial. ¿Cómo teñimos a los hongos? Esperen que busco el apunte de hongos. ¿No era Giemsa o algo así? Sí. En el apunte, en el cuadernillo de hongos, ustedes tenían como ejemplo una micosis oportunista por cándida y en una biopsia hecha de pulmón se veían las hifas teñidas con hematoxilina y eosina de cándida. Esta es una biopsia de esófago, no de pulmón. Pero le quitaron parte del esófago para verlo. Esto no es lo habitual. En general, podemos detectar quistes tiñéndolo con esta tinción. ¿Cómo se llama esta tinción? Con plata que me marca un fondo verde y lo fúngico en negro. Tienen un apunte de técnicas de La laboratorio. tinta china. No, se llama ¿No es la de Grocod. Grocod? Sí, muy bien. ¿Quién fue? Yo, Brenda. sí, profe, pero es Correcto. re difícil eso, porque, no sé, se me mezclan. Hay algunas que tienen las bacterias, también las tienen los hongos, entonces es como En que... general a las bacterias siempre vamos a ir al gram. Las únicas bacterias que tienen una pared rara y van a entrar para el segundo parcial son las micobacterias, que se pueden teñir con Grocod como si fueran hongos, porque tienen una pared similar. Y los hongos siempre se tiñen con Grocod, seguro. Te tiñe las hifas, como en el caso este. Recuerden que todo lo que está en la guía, todas las imágenes pueden ir al parcial, ¿sí? Las fichas estas que trabajamos en clase. Y acá hay una biopsia de pulmón con otro agente. En este caso se ven como unos quistes, esporas del agente. Vieron que hoy hablábamos de los ciclos de vida de los agentes. Los hongos tienen ciclos de vida donde pueden ser esporas y germinar esa espora en una forma de hifa o germinar en forma de levadura, ¿sí? Pero en general la tinción óptima para los hongos es esta, la de Grocod, ¿sí? No sé cómo Sí, sale. profe, en el de abajo, el Cryptococcus, el primero es tinta china, ¿no? ¿Y el segundo qué es? O sea, No, la tinción. esta fotito de acá no está Sí. teñida, es directamente mirado al microscopio cómo se ven las esporitas de Cryptococcus. Ujú. Estas son infecciones que no se dan en pacientes que tengan una inmunidad buena, sino que los vamos a volver a ver en el núcleo de oportunistas, porque cuando el sistema inmunológico está suprimido o reprimido, empiezan a aparecer
micosis oportunistas. Esto es el pulmón de un paciente que hizo una neumonía por este criptococo. Es una foto al microscopio óptico esta, sin tinción. Y esta es una foto del epitelio del pulmón donde se ven las esporas. Y está con hematoxilina eosina esto, ¿sí? En ese caso. Pero si vos tenés que elegir una tinción... Hola, Juan. ¿Cómo andás? ¿Estás vivo? ¿Ya rendiste? Sí, rendí de las 8, medio dormido todavía. Rendía sana, Juan, hoy. Por eso no iba a venir. Pasé de Bueno, largo y chao, tipo, hasta la noche ahora, olvídate. pero no entiendo. Tipo, fuiste, rendiste, volviste a dormir y ahora seguís durmiendo o ahora estás despierto hasta la noche. No, ya me pasé de largo, ahora no tengo sueño. Ah, no dormiste. Este chico está adaptado a las guardias de 24 ya. No se recibió y ya está. Tiene unos ciclos de sueño patológicos. Había que Bueno, meter. ay, qué triste. Los tratamos mal a los médicos, che. El sistema de salud los trata mal. Bueno, estábamos con esto de esputo, ¿no? Hablando de cómo yo tomo una muestra y depende de la gente que sea, se va a teñir con algo. En el examen fresco, algunos se pueden detectar, por ejemplo, esos Cryptococcus se veían en el examen fresco, pero si no, tengo que teñir a las bacterias con determinados colorantes para ver. En general, la mayoría de las bacterias se van a teñir positivo o negativo, como discutimos la tinción Gram, pero las micobacterias, que las vamos a ver para el segundo parcial, no se van a teñir con Gram, y los hongos los vamos a tener que teñir con Grocot, por ejemplo. Pero si a mí me tocaron virus en esa muestra, obviamente, yo en microscopio electrón óptico no voy a poder ver nada. ¿Sí? Para el virus, ¿qué voy a tener que hacer? Brenda, sos mi polla. La ¿Qué voy a PCR. Ah, ¿qué, Lara? No, haces la PCR. Claro, lo mismo que veníamos discutiendo. Buah. ¿Qué pasa cuando el paciente no está consciente y tenés sospecha de infección respiratoria? Porque si está consciente, yo le digo escupí, tose más, tose otra vez, y me guardo eso, ese es el esputo. Pero si no está consciente, si está en una terapia intensiva, ¿cómo hago para obtener una muestra? Hay una técnica que es el aspirado traqueal. Al paciente que está en intensiva, yo le puedo con una bomba extraer material y ponerlo en un frasco y remitir al laboratorio, y de ese material de tráquea voy a obtener la misma muestra que si fuera en esputo de un paciente que lo esputa voluntariamente, ¿sí? Bacterias, virus, micobacterias, hongos y los mismos estudios, ¿sí? Ahora, en pediátricos no es posible ninguna de las dos cosas. Hay un método que se llama lavado bronquialveolar, que se hace a niños o a recién nacidos, que es un método medio delicado, porque acá está, porque la persona que lo tiene que hacer es un experto, un médico neumonólogo que maneja un aparato que se llama fibrobronquioscopio, ¿sí? Que va a meterse en la tráquea y hacer ese aspirado, y ese frasco también se remite y al laboratorio y me va a permitir detectar si había virus, bacterias, micobacterias, hongos. Y acá hay algo más que dice detección de galactomananos. Más adelante vamos a ver que la mayor parte de los hongos tienen en común en la pared celular, que es de quitina, tienen esta estructura que se llama galactomananos, y esos galactomananos pueden observarse de forma directa o pueden observarse en análisis serológicos, ¿sí? Detectar si un paciente tiene hongos o tiene una infección fúngica a través de eso, ¿sí? Eso es lo importante de esta clase, que ustedes puedan decir qué tipo de muestra se necesita, cómo se toma, qué tipo de agentes y cómo se procesa en el laboratorio. Hasta acá es la etapa preanalítica y esto es parte de la etapa analítica, ¿sí?
Ahora hay una cosa copada, no sé si la conocen o saben de eso, que se llama antibiograma. Antes eso no existía. Y esto al médico le da una orientación acerca de qué tratamiento va a tener para ese paciente cuando se trata de infecciones bacterianas. Porque a veces dos pacientes colonizados por la misma especie de bacteria, esas cepas con las que fueron contagiados responden de forma diferente al uso de antibióticos. Entonces, yo prescribo antibióticos que no son efectivos. Hoy en día, ¿qué hacen? Se toma la muestra, por ejemplo, imagínense este escenario. Se toma una muestra de esputo del paciente, ¿sí? Esa muestra de esputo llega al laboratorio y se cultiva. Se cultiva en un medio líquido con agar que le da de comer a esas bacterias. Y entonces después se busca y se llega a la conclusión de que es tal bacteria, una bacteria determinada, ¿sí? Entonces lo que se evalúa posteriormente es qué efecto tienen los antibióticos en esa bacteria. Se siembra en esta cápsula de Petri, ven que hay como rayitas, es el ANSA que se mete en el cultivo y arrastra bacterias y las siembra en esta gelatina dura que es el agar. Y se cultivan, se deja crecer las bacterias. Y luego se le pone a esta cápsula estos discos embebidos en distintos antibióticos. Y se ve cómo reaccionan las bacterias a los antibióticos. ¿Qué bacterias son resistentes y qué bacterias son inhibidas por los antibióticos? Ustedes saben que los antibióticos en general son sustancias que los hongos producen para deshacerse de las bacterias. Por lo menos los antibióticos de primera generación, los hongos estaban hartos de la colonización bacteriana y generaron esas sustancias para deshacerse. Ahora, ¿qué ven acá? ¿Qué antibiótico fue más efectivo para el tratamiento de esta bacteria? ¿Qué le recomiendo al paciente que tome? Y el que tiene el círculo alrededor más amplio, en este caso sería el de abajo a la derecha, va a mi derecha. Bien, Lara, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si este antibiótico es penicilina y el paciente es alérgico? Usás el segundo, que es el del otro lado, que tiene el Claro. círculo un poco más chico, pero Permite, ¿y qué pasó con estas dos de abajo? no funcionan como antibióticos, no eliminan el hongo. La bacteria. O sí, bacteria, pero Las bacterias son esta bacteria que crece en esta cápsula es resistente a este antibiótico, resistente casi a este, resistente a este y a este. Y las únicas bacterias que son sensibles, los únicos antibióticos a la que la bacteria es sensible es a esta y a estas dos de arriba. Ahora, ¿cuál es más efectivo para combatirla? Este. Y en orden, esa es la información que nos da el antibiograma. Es un método espectacular. Bien, bueno, antes de irnos, veo que se van yendo varios, querían que analizáramos la actividad 3, métodos diagnósticos de COVID. No sé si pudieron leer el paper o vieron esta imagen. No sé cuántos quedan, pero se están yendo todos. Estoy bien, ¿están viendo la imagen? Me ayudan a Sí, analizarla. porque ahí se está presentando. ¿Qué me ayuda a analizarla? ¿Qué es lo que tengo acá? Esto está sacado de un paper que evalúa el SARS-CoV-2, los métodos de diagnóstico del virus. ¿Qué es la curva roja? ¿Qué es la verde y qué es la amarilla? Tengo toda la tarde. la curva roja serían los niveles del virus y después la azul o celeste, los niveles de IgM y el amarillo de IgG. Bien.
Entonces, ¿cuáles son métodos directos y cuáles son métodos indirectos de diagnóstico viral? Directo sería ver el efecto citopático. Pero acá estoy analizando el Ah. efecto citopático, no sé. No. La detección de antígenos. La detección de antígenos. Esta curva roja es la detección de antígenos. ¿Qué tipo de muestra tomé para detectar el SARS-CoV-2 en esta curva roja? De las que analizamos recién. El hisopado nasofaríngeo. Bien, yo tomé el hisopado con células del paciente y con virus del paciente. ¿Qué hice con ese hisopado? Le tomé varias muestras a lo largo del tiempo, porque fíjense que acá dice semana nada, semana -2, semana -1. Acá inicia síntomas el paciente. Es un modelo, ¿no?, de cómo estaría funcionando el COVID. Acá semana 1 con síntomas, 2 con síntomas, 3, 4, 5, 6 desde el inicio de síntomas. Bien. ¿Qué hice con la muestra esa de hisopado nasofaríngeo? Que tomé en varios momentos, tomé varias para armar una curva. Y por ahí digo una boludez, pero se lleva al laboratorio y en el caso de la curva roja se va a realizar un PCR con esa muestra que recolectamos y después en el caso de las otras dos se generaría la detección de anticuerpos, lo que sería un método indirecto. Bien, espera ahí entonces, Lara. Yo voy a lo largo del tiempo tomando hisopado del paciente y llego al laboratorio y voy calculando la cantidad de virus que el paciente tiene. ¿Sí? Estimo la cantidad de virus. Yo tomo siempre la misma cantidad de muestra, pero en esa muestra hay más virus cada vez cuando vengo acá. ¿Ven que hay un periodo donde la cantidad de virus, de antígeno, como bien dijeron, es máxima? ¿Qué día es ese? ¿Ven El día 1 donde empiezan los síntomas. el día del inicio de síntomas? Acá hay una ventana donde el paciente es asintomático, esta etapa asintomática. Recuerden que en el taller vieron las etapas del desarrollo de una enfermedad. Estudienlas, todos los contenidos de taller entran, ¿sí? Entonces, en el día 1, cuando el paciente muestra síntomas, la carga viral es máxima. Y eso se mantiene muy alto hasta la semana, mediados de la semana 2. Luego, por ahí la carga viral empieza a bajar. Ahora analizamos por qué. Por ende, ¿cuándo se le recomienda a este paciente aislamiento? Desde que empezaron los síntomas, porque antes no sabía que lo tenía o podía sospecharlo. Exacto, a menos que por alguna razón, porque salía al exterior y se tenía que hisopar, porque iba a jugar un partido de fútbol de la Champions League, lo habían hisopado. Entonces ahí se enteraba antes, pero si no, ni ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar aislado este paciente? Desde el primer síntoma, 10 días. 10 días, fíjense, semana 1 son 7 días y después 2, 3 más, 4 más, 7, 4 más. ¿Ven? ¿Por qué 4 más? ¿Por qué aislamiento de 10 días, desde este día hasta esta curvita, esta línea punteada? Porque en este periodo hay una disminución en la cantidad de virus que el paciente tiene en vía aérea superior. Entonces, no hay contagio. En esta etapa donde la curva es máxima, el contagio es máximo, ese paciente habla, tose, canta, ríe y exputa, libera aerosoles que contienen partículas virales. Luego de ese periodo de 10 días de aislamiento, no. Y unos días antes de tener la máxima carga viral, probablemente también contagie. Por eso aislamos a los pacientes que tuvieron contacto estrecho hasta 2 días antes. ¿Sí? Porque esta curva, la parte de arriba, es que el virus está en vía aérea respiratoria superior. Luego puede bajar a la inferior y ahí ya no
no contagiar, pero también empieza un fenómeno que es el de estas curvas. Para estas dos curvas que ustedes me dijeron que eran inmunoglobulinas, ¿sí? ¿Qué tipo de muestra tengo que tomar? ¿De sangre no? Muy bien. Tomo muestra de sangre, por eso se llaman test serológicos, porque analizan el suero, el plasma de la sangre. ¿La sangre cuántos componentes tiene? ¿Cómo está formado el tejido sanguíneo? Por suero, por plasma, por células, por glóbulos rojos y blancos. Y plasmocitos. Entonces, yo lo que tomo para los test serológicos, separo los glóbulos blancos y rojos, los pongo en un lugar a que depositen y entonces me quedan lo más pesado abajo, que son los glóbulos rojos y blancos, y el plasma queda sueltito arriba. Lo puedo poner en una centrífuga para que deposite lo pesado, me quedo con el suero. Y en el suero busco inmunoglobulinas. Hay dos tipos de inmunoglobulinas. ¿Cuál es la diferencia entre una IgM y una IgG? El tiempo de aparición también en Muy bien, el transcurso. Primero aparece IgM y después IgG. bien. ¿Y cuál persiste en el tiempo y cuál no? IgG persiste. Bien. Ven que la curva de IgG se mantiene bastante constante luego de 6 semanas del primer contacto de la persona con el agente. Ujú. En cambio, la de IgM baja. Pero en cuanto a la utilidad o especificidad, ¿qué diferencias hay entre las IgM y las IgG? Las IgM eran las de la inmunidad innata, que no son tan específicas, que son como más generales, y las No, no. IgG. Si hay una inmunoglobulina, no estoy hablando de inmunidad innata. Si hay Ah, inmunoglobulina, tengo, guarda, una célula B que la produjo y las células B son parte de la inmunidad adaptativa. Por eso es que tarda tanto tiempo en desarrollarse. El tipo estuvo la semana -2 en contacto con el virus y recién en la semana +1,5 pudo generar. ¿Por qué? Porque entró el virus, pasó la barrera de la mucosa y de los cilios, fue atacado por eosinófilos, neutrófilos, hubo citoquinas que hicieron subir la fiebre, acá una respuesta inflamatoria local y sistémica, acá cuando ingresan los síntomas, pero tiene que haber habido una célula presentadora de antígenos que fagocite al virus, lo presente en el complejo de clase 2, busque a los los helpers reconozcan y se activen en algún perfil, y en este caso un perfil que fue a buscar la colaboración con linfocitos B. Y esos linfocitos B generaron inmunoglobulinas M y después sufrieron un switch isotópico hasta generar inmunoglobulinas G, que son más específicas del agente. La M es menos específica, puede hibridar con otros COVID que no son necesariamente exacto este. Yo puedo tener de infecciones previas de algunas COVID indigestivos alguna inmunoglobulina M, pero es menos específica que es específica para este virus, ¿sí? Tuvo que haber una inmunidad adaptativa. Las inmunoglobulinas, los anticuerpos, son parte de la inmunidad adaptativa. Ahora, me parece que ya entendí lo que vos decías, Lara. Capaz ese niño recién nacido recibió algunas inmunoglobulinas de su madre, nunca la M no atraviesa la placenta. Las otras sí, son más pequeñas y atraviesan. Estas se las puede dar a través de la lactancia materna. Las adquirió de forma pasiva el pibe de la mamá, pero la mamá tuvo que tener un linfocito B activado para producirlas. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de linfocitos B hay? B1, B2 y de marginal del vaso, de la zona Los marginal del vaso. marginal del vaso y los B1
pueden generarte estas inmunoglobulinas por solo contacto con la cápsula de la bacteria contra el hidrato de carbono de la cápsula que hablábamos hoy. En cambio, para que se produzca memoria inmunológica, yo tengo que activar a los B, no a los del peritoneo y no solo a los del vaso, sino a los que están en los ganglios. ¿Sí? ¿Esos qué linfocitos son? Los B2 son los que necesitan ayuda de los linfocitos T, son timodependientes. Claro, y el hecho de que sean timodependientes es lo que yo necesito, porque yo no me quiero enfermar más de COVID. ¿Sí? Entonces, los timodependientes son los únicos que generan memoria inmunológica. Al ser estimulados por la célula presentadora de antígeno que luego activa a la helper, esa helper colabora con la B, esa B genera una célula de memoria que la próxima vez que vea, que toque en contacto con el antígeno ya le secreta el anticuerpo específico sin necesidad de la T, y otras B que se vuelven plasmocito y que me fabrican todas estas inmunoglobulinas para esta vez. Profe, una pregunta, ¿por qué se hablaba, viste, con esto del COVID nunca se sabía que era verdad o no, pero que más o menos había una inmunidad de creo que eran 60 días o más, no me acuerdo bien, pero ¿por qué es que después baja la cantidad de anticuerpos y no se producen más o no se produce la memoria necesaria o cómo sería? Es muy buena tu pregunta. Vamos por partes. Si vos estás en contacto con cualquier agente, los anticuerpos en sangre nunca te duran para siempre. ¿Sí? O sea, en sangre al inicio vas a tener más IgM, luego más IgG, y hay que ver que estos en sangre te van a durar. Ahora se está diciendo que 3 meses. Pero en el momento que vos dejes de tener contacto con el virus, puede que los plasmocitos que generaban esos anticuerpos dejen de secretar tanto anticuerpo a la sangre. Pero ¿qué pasa? Te quedan los de memoria. Entonces, volvés a entrar en contacto y los de memoria se diferencian y te vuelve a aumentar los antígenos, los anticuerpos en sangre. O sea, los anticuerpos en sangre son más aumentados cuando vos estás en contacto con el germen. Si vos dejás de estar en contacto con el germen, por ahí la IgG te baja. Y en el momento que volvés a estar en contacto con el germen, la IgG te vuelve a subir, si habías generado memoria inmunológica. Yo no espero que un paciente tenga todo el tiempo IgG al hilo, porque es muy cara la producción. ¿Sí? Yo espero que en algún momento deje, pero si vuelve a estar en contacto, la respuesta esté aumentada. ¿Sí? Si este paciente se vuelve a encontrar con el virus, por ahí estas curvas de anticuerpos se dan más arriba, porque se genera lo mismo de presentación antigénica, algunas nuevas células, pero además ya había memoria y ya al toque te producen. ¿Qué se vio con el COVID? Pero no, Personal de no salud. prevé una segunda infección, sino que se va a resolver más rápido, pero te puedes infectar de nuevo. No, infectar implica que te va a dañar. Vos lo vas a detener antes que se produzca el daño. Vas a generar la respuesta esta antes que se genere el daño. Los pacientes que mantengan más tiempo las IgG van a detenerlo mucho antes que los que tengan baja IgG. Pero si generaron memoria, lo van a detener, no va a haber daño, no va a haber infección, no te vas a dar cuenta. Vas a estar acá, en una etapa requete asintomática. ¿Sí? Como lo estás ante la varicela, ante la difteria, ante la poliomielitis, ante un montón, no digo la polio porque no hay circulación viral, pero hasta el sarampión, como hay una inmunidad, o sea, si los gérmenes están, vos tomás contacto y no te enterás. Pero ¿qué se ha visto con los anticuerpos IgG? Los pacientes, los médicos y el personal de salud que durante el año 2020 ha estado continuamente expuesto al virus, habiendo enfermado o estando vacunados, ya bajó, no bajaron nunca las IgG por estar todo el tiempo expuestos. ¿Me entendés? Y los pacientes que se infectaron pero después se aislaron y después
se cuidaron, les baja, ¿sí? Ahora, los plasmocitos tienen una vida larga. Hay plasmocitos, por ejemplo, el de la fiebre amarilla, se pensaba que cada 10 años se morían, las de memoria y los plasmocitos. Entonces vos tenías que volver a vacunar y ahora se dieron cuenta que la inmunidad te dura de por vida, que los plasmocitos te quedan vivos y que siguen produciendo baja tasa y si tenés contacto con la fiebre amarilla, producís alta y listo. Pero es diferente para cada gente y lo que tiene de jodido el virus es que muta entonces esta IgG que es específica contra la proteína Spike, que cambia la estructura de proteína Spike y no te sirve la IgG. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la vacunación? Este paciente no había sido vacunado. ¿Qué pasa si este paciente es vacunado? ¿Cómo verían las curvas? Ya las que ya hubiera o habría, bueno, no sé cómo se dice, anticuerpos y no se hubiese generado la infección, estarían como al final del cuadro. Pero ¿habría más o menos anticuerpos? ¿Cómo sería la curva de la segunda vez que la persona se enfrenta a un virus? En menos tiempo habría más anticuerpos. Exacto, lo que vimos del periodo de retraso, o sea, la persona estaría acá infectada, pero por ahí en vez de esperar acá una semana para el inicio de anticuerpo, los anticuerpos se darían acá en la semana -1, por ejemplo. Entonces no habría síntomas. Porque lo que hace que baje la carga viral es que aumenta la inmunidad. Y acá, ojo, que lo que estamos hablando es de respuesta inmune humoral. Es el linfocitos B produciendo IgG e IgM, que neutraliza o opsoniza el virus fuera de las células. Lo que no estamos evaluando en la sangre, porque no nos lo permite, es que en la colaboración TB, algunos linfocitos T se perfilaron para activar a linfocitos T citotóxicos. Y esos T citotóxicos fueron a romper mis células que tenían adentro virus. Y eso es lo que está también haciendo que la cantidad de virus baje. Pero eso no lo puedo medir con sangre. La inmunidad de memoria celular no la mido con sangre. Uso esta para estimar lo que hay de celular. Pero la que va mejor contra el virus es la celular. ¿Sí? Lo que hace que baje la curva. Bien, bueno, vamos a terminar acá, pero analicemos entonces. Con el caso de COVID, tenemos un método diagnóstico directo, que fue el hisopado de nasofaringio, y usé el PCR para aumentar la cantidad de genoma viral, y luego lo enfrenté en una cromatografía a la complementaria, ¿sí? Si el virus era de ARN, le puse el complementario y lo marcó con color, entonces yo me di cuenta que había virus y que había qué cantidad de virus. Eso es un método de diagnóstico directo. Al paciente le fueron haciendo muestras seriadas a lo largo del tiempo y fueron viendo cuál era la cantidad. Ahora, los métodos de diagnóstico indirectos son con serología algunos, ¿sí? Una cosa es el rojo, detectar el antígeno, tomar una muestra respiratoria y usar un método rápido, sin PCR o un método con PCR, y lo otro son curvas de sangre. Le saqué sangre al paciente a lo largo del tiempo, como hizo el INE el año pasado, con muchos de ustedes y de nosotros de voluntarios, y vio cómo era la IgG y la IgM de las personas desde marzo del año pasado hasta diciembre. Siguieron a las mismas personas a lo largo del tiempo y fueron viendo cómo se iban infectando de virus asintomáticamente y cómo iban apareciendo IgG y IgM en el tiempo. Hicieron esa curva, estuvo buenísimo. Entonces, este es un método indirecto, serológico, porque uso suero y detecto los anticuerpos contra el SARS-CoV, no al SARS-CoV directamente. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda más, están todos muy callados. Si no, terminamos acá.
Hola. ¿Me estás escuchando? Profe, yo te quería preguntar algo del parcial. No sé si cuenta. No, sí, iba a haber muchas imágenes, porque vos hoy dijiste que... Estoy hablando que- con un cuadrito. No te veo. Me anda mal el internet, capaz si prendo la cámara se tilda. Ahí te veo. Guarda con el parcial. Elegí el lugar donde querés estar. Porque No, perdés sí, la sí, conexión y perdés el cuestionario, ¿eh? sí, Tienen sí, que sí. declarar en el foro que perdieron conexión. ¿Qué? No, sí, vos habías dicho que iban a tomar varias imágenes y eso te quería preguntar, si iba a haber muchas imágenes. Sí, todos los contenidos de laboratorio que están en el cuadernillo son susceptibles de ser evaluados, ¿sí? Todo lo que es contenido de laboratorio, las tinciones, la forma de la gente, todas las fichas que hemos ido viendo a lo largo del tiempo son susceptibles de ser evaluadas. El examen va a tener 3 preguntas que son al inicio, que van a ser de respuesta corta, que tienen que tipear sí o sí ahí, el sistema registra si fueron tipeadas ahí, que en general tienen que ver con los contenidos de taller o integradores, ¿sí? 3, las haces al inicio. Y luego de eso te vienen 40 choice. Esos choice pueden ser texto, donde tenés que elegir una única correcta, o puede haber imágenes donde tenés que elegir una correcta, ¿sí? O también pueden ser de emparejamiento, donde vos tenés una definición, o sea, una palabra o algo, y te dan varias opciones y tenés que elegir, seleccionar, de emparejar una definición con el concepto con su definición, por ejemplo. O el agente con la forma o la infección que produce, o, ¿sí? De emparejamiento. Esas son 40. Entonces vos tenés más o menos 60, 65 minutos para hacerlo. Tienen que administrar el tiempo en resolver las 3 primeras y después los 40 minutos que les quedan para el choice o lo que le quede para el choice, ¿sí? En general es secuencial, o sea, se te presenta una, está todo en la página de parcial, lean, está todo cómo va a ser el cuestionario. A vos se te presenta una, la tenés que resolver y pasar a la siguiente. No podés volver para atrás, ¿sí? Y a todos se les va a presentar por ahí una diferente, no todos ustedes por ahí van a rendir juntos, van a tener distintos parciales, ¿sí? El docente los tiene que ver, ustedes tengan el DNI a mano, porque la primera etapa es la acreditación con cámara y con DNI. Profe, eso sería a las 3 de la tarde, en nuestro caso. Y de ahí, después de que acreditamos, de ahí arrancamos el parcial, o sea, que duraría un poco más de las 4. Entre que acreditamos y todo. Hacemos la acreditación y la acreditación entre todas las comisiones tarda 10 a 15 minutos. Esa acreditación implica que todos muestran el DNI a la cámara a la vez y después se toma lista de quienes están presentes. Si una persona no está en el Cisco y hace el cuestionario, ese cuestionario se borra, ¿sí? Porque la condición para hacer el examen es estar durante esa hora en el Cisco. Pero tiene razón Paloma que en general el cuestionario no va a empezar a las 3, por ahí empieza a 3 y cuarto, pero va a durar 1 hora desde el inicio, ¿sí? Van a tener desde el momento que en todas las comisiones dice lista la acreditación, se abre el cuestionario, van a tener todos 1 hora. Perfecto. Sí. Es una sola parte, ¿no? Sí. Lo siento con el tema Arti, yo ya me di por vencido, chicos. Nosotros les dijimos que tomábamos parcial en febrero, nosotros detectamos hace más de un mes que tomaban el habilitante el mismo día, ellos se comprometieron a tomarlos la semana anterior para que no coincidiera y hacer una clase de repaso a las 6 de la tarde el miércoles. Nos dieron ese ok, nosotros ya teníamos comunicado toda la estructura armada, y el lunes de esta semana o martes nos enteramos que tomaban el mismo día. Arreglen con ellos, chicos, que les cambien el habilitante de ellos. Nosotros comunicamos hace un mes, después de haber negociado con ellos, que no tomaran 2 parciales el mismo día o el habilitante con un parcial el mismo día,
publicamos en la página de ADN los horarios específicos de rendir y los grupos que corresponden. Así que lo siento un montón, porque no es que nosotros a nivel cátedra no hagamos las consideraciones o que no hagamos la organización. Ellos se comprometieron a tomar la semana antes, pero nunca les informaron a ustedes, hace más de un mes que les cambiaban la evaluación. Y entonces se armó lío y quisieron ahí, bánquense, que te cambie Arti la evaluación. Porque yo no creo, Marilina, que a las 4 en punto vos estés libre. ¿Por qué? Porque vos pensá que vamos a prender las cámaras todos a las 3. Vamos a mostrar el DNI, vamos a dar el presente uno por uno. Y todas las comisiones tienen que terminar, todas las que rinden a la misma hora, eso para que el cuestionario esté habilitado. Por ende, capaz, Marilina, el parcial vos lo terminás a las 4:15 o a las 4:20. ¿Bien? Entonces es complicado que vos rindas las dos cosas el mismo día con ese tiempo de diferencia. Y encima ellos querían hacerlo presencial. O sea, menos mal que dijeron vamos a hacerlo virtual, porque última Marilina termina el cuestionario de una cosa y se va al cuestionario de otra cosa. Pero imagínate si tenés que ir al INE y después venir o estar acá y después ir al INE. En fin, no son parciales los habilitantes, pero arreglen con Arti que les pongan el horario que ellos consideren. Nosotros negociamos con tiempo y avisamos con tiempo. Eso es lo único que para decir. Claro, yo ponele, profe, rindo a las 6 el habilitante porque es con las comisiones de morfo. Justo se ve que a Martina le toca la comisión de morfo en el mismo horario del parcial. A mí ponele no me afecta porque rindo a las 6 recién el habilitante. Pongan con vos, Juana. No es ¿Cómo? problema que hable con Arti para que le pongan en el horario con vos. No es un Claro. problema de ADN. Nosotros le aclaramos claramente cómo iba a ser la dinámica y ellos accedieron a poner la evaluación la semana antes. Y lo cambiaron sin avisarnos, además. Así que lo siento mucho, realmente. ¿Nos vemos? Sí, ¿Éxitos? profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, Gracias. nos vemos.